17 contradicciones y el fin del capitalismo, escrito por David Harvey. Segunda parte: las contradicciones cambiantes. Contradicción 12: disparidades de renta y riqueza. Según un analista del International Review Service, la recaudación del impuesto sobre la renta en la ciudad de Nueva York en 2012 mostraba que los ingresos medios del 1% más favorecido de la población durante aquel año fueron de $3,57 millones, mientras que la mitad de la población de esa ciudad, caracterizada por unos precios de alquiler y un nivel de vida extremadamente altos, trataban de salir adelante con $30,000 al año o menos. Los ultra ricos ganaban más en 3 días que la mayoría de los neoyorquinos en un año. Se mire como se mire, ese nivel de disparidad de renta resulta escandaloso, haciendo seguramente de la ciudad de Nueva York una de las más desiguales del mundo. Por otra parte, esas cifras no deberían sorprender a nadie, dadas las enormes ganancias de los directores del principal hedge fund, 5 de los cuales ganaron inmediatamente después de la crisis más de $3 millardos cada uno en 2009, y las enormes primas que acostumbraban a repartir los principales bancos de la ciudad. A escala nacional, como cabía esperar, las disparidades de renta no son en ningún otro lugar tan dramáticas, aunque se hayan acrecentado notablemente desde la década de 1970. No vale la pena intentar presentar aquí nada más que un resumen muy simplificado de las tendencias globales en las desigualdades de riqueza y renta. Las luchas por la distribución de la riqueza social han sido incesantes durante toda la historia del capitalismo, si bien los resultados han variado mucho de un país, región o ciudad a otra, cuando distintos grupos se esforzaban por aventajar a otros o por arrancar a los grupos y clases dominantes la proporción que a su juicio merecían del producto del trabajo social. Dado los poderes del Estado para recaudar impuestos y redistribuir riqueza y renta, esos resultados han dependido en gran medida de la facción o alianza política que ejercía el poder del Estado y de cómo lo hacía. Las luchas por la distribución de riqueza y renta han sido a menudo feroces y su resultado difícil de predecir. Después de un golpe de Estado como el que se produjo en Chile en 1973, cabía esperar que esa distribución se alterara dramáticamente, aumentando la desigualdad, en la medida en que las élites que respaldaron el golpe sacaban provecho de él. En Rusia, una pequeña banda de oligarcas se apropió, en un espectacular acto de pillaje, de la mayor parte de las riquezas y recursos naturales del país, tras el colapso de 1989. La ex Unión Soviética muestra ahora la mayor concentración de 1.000 millonarios del mundo, una auténtica oligarquía. En Gran Bretaña, en cambio, después de 1945, un gobierno laborista puso en pie un estado del bienestar que amparó a los menos favorecidos durante toda una generación, de forma muy parecida a cómo se había hecho poco antes en Escandinavia. La gran influencia del comunismo sobre las políticas sociales en el mundo capitalista durante la Guerra Fría, acompañada de fuertes impulsos socialdemócratas dentro de ese mundo, derivados de una larga historia de organización de la clase obrera y un aumento de la conciencia de clase, dio lugar a que los estados capitalistas en general tuvieran que ocuparse de proteger las condiciones de vida del conjunto de la población. El estado del bienestar que resultó de aquello estaba lejos de ser socialista. Tenía fuertes elementos de discriminación de género y era paternalista e incluso procapitalista, actuando de forma humillante, punitiva y burocrática en su trato a su propia clientela. Ser tutelado por el estado del bienestar era muy a menudo desagradable e inhumano, por más que algunas ayudas del Estado, como la seguridad social y las pensiones para los ancianos, aportaran mayor seguridad a todo el mundo. Aquel tipo de Estado, criticado por la izquierda progresista, fue más tarde abolido por la contrarrevolución neoliberal de Thatcher y Reagan durante la década de 1980. El colapso del comunismo en 1989 alivió la presión externa sobre los estados en cuanto a la atención al bienestar de su población al no tener que afrontar una fuerte oposición política.
Pero incluso en ausencia de realineamientos tan sobresalientes, el ir y venir de las luchas sociales entre clases y grupos étnicos raciales, junto con la fluctuación inevitable entre expansiones y recesiones en la economía, tienen efectos sobre los dispositivos distributivos que varían mucho de un lugar a otro. La distribución de renta y riqueza en los países nórdicos, por ejemplo, ha sido hasta muy recientemente mucho más igualitaria que en Estados Unidos, incluso antes de que la contrarrevolución de Reagan comenzara a alterar el equilibrio en perjuicio de los trabajadores y los pobres, subsidiando y recompensando por el contrario al capital. Pero tanto Estados Unidos como Suecia eran firmemente capitalistas. El capital parece funcionar bastante bien aún con parámetros de distribución muy distintos. La variabilidad del capital y su adaptabilidad a configuraciones complejas de distribución sirve a un doble propósito cuando queda inserto en la increíble complejidad y diversidad de argumentos sociales que pueden existir en el capitalismo en general. En todas partes es evidente la distinción de género, sexuales, raciales, étnicas, religiosas, culturales, nacionales y locales, y las cuestiones de estatus, habilidades, talentos, respeto y admiración por los logros y valores confieren distintas oportunidades a los individuos y grupos étnicos, raciales, sexuales o religiosos dentro de las formaciones sociales capitalistas. En la medida en que esas características están asociadas con distintas oportunidades y remuneraciones, por ejemplo en el mercado laboral, de ellas resultan grandes diferencias de poder político y económico. No todas las distinciones económicas dentro del capitalismo se pueden atribuir al capital, pero este tampoco es inocente en lo que se refiere al fomento de conflictos en el interior de grupos sociales o entre ellos. Esa es una de las palancas cruciales de que dispone para consolidar su control sobre los trabajadores. Por otra parte, el capital parece con frecuencia indiferente con respecto a qué diferenciaciones sociales particulares deben apoyar y cuáles discriminar. Tiende a apoyar cualquier forma de emancipación social que gana respaldo, como los derechos de los gays y el multiculturalismo durante los últimos años, con tal que no ponga en cuestión las estrategias generales de control de la mano de obra y que constituya un nicho de mercado susceptible de ser explotado. Pero el hecho de que esas distinciones sociales adopten formas económicas y materiales conduce inevitablemente a una feroz competencia por las cuotas de distribución entre los distintos grupos sociales dentro de la población. Se trata de uno de esos nudos de interacción clave, a veces confusos y desconcertantes, en los que no se puede distinguir claramente entre el capital y el capitalismo. Así sucede particularmente con respecto a las cuestiones de raza. En muchos lugares del mundo, como en Estados Unidos, las distinciones raciales han estado durante tanto tiempo tan entrelazadas con distinciones de clase que las dos categorías se refuerzan mutuamente y a veces resultan indistinguibles. Buena parte depende también de las ideas dominantes sobre cuáles podrían ser las disparidades de riqueza y rentas justas o éticamente aceptables y con qué medios se podría rectificar las injusticias. Las preocupaciones de ese tipo no se limitan únicamente a los trabajadores. Ha habido una larga tradición de reformismo burgués, dado que la miseria y la pobreza extrema, aunque no llegue a amenazar la salud pública, como sucedía en las epidemias de cólera que no respetaban las fronteras de clase, son juzgadas inaceptables en cualquier sociedad civilizada. Las encuestas muestran repetidamente, por ejemplo, que la mayoría de los estadounidenses tienen opiniones fuertemente igualitarias y que son partidarios no solo de la igualdad de oportunidades, como mantienen ritualmente la derecha, sino también de la nivelación de ingresos. En un estudio realizado en 2005 sobre una muestra de más de 5.000 personas en Estados Unidos, los encuestados, fuera cual fuera su partido político preferido o sus ingresos, creían en promedio, según decían, que el 20% más rico no debía poseer más del 32% de la riqueza total. Cuando se les mostraba, sin explicarla, la distribución de riqueza en Suecia, donde el 38% de la riqueza pertenece al 20% más rico de la población, confrontando los datos con los de Estados Unidos, donde el 20% más rico posee el 84% de la riqueza. El 92% de los encuestados preferían la distribución sueca. Por otra parte,
decían no tener idea hasta entonces de cuál era la distribución de la riqueza en Estados Unidos. Creían que el 20% más rico controlaba el 58% de la riqueza y no el 84% como Suecia realmente. En cualquier caso, el porcentaje estaba muy lejos del 32% que entendían que podrían ser el adecuado. Pero ¿por qué son tan débiles entonces los movimientos políticos en Estados Unidos? ¿Pretenderían rectificar esa distribución tan desigual comparada con la que creen que debería darse? La respuesta radica principalmente en la intensa hostilidad popular hacia las intervenciones del Estado, que impide que la única institución capaz de rectificar las disparidades de renta y riqueza pueda hacer prácticamente nada en ese sentido. En el debate sobre la ley de cuidados sanitarios de Obama, por ejemplo, los republicanos no se oponían al principio del acceso universal a una atención sanitaria decente, pero denunciaban violentamente el derecho del Estado niñera a regularla o a regular los comportamientos individuales. Y lo mismo sucede con cualquier propuesta fiscal para redistribuir la riqueza de los ricos en los más pobres. En los últimos tiempos la redistribución ha ido de hecho en la dirección opuesta, en nombre de la austeridad, la reducción del déficit presupuestario, la reducción de impuestos y el deseo de mantener un Estado más reducido y menos invasivo. No es difícil concluir que el intenso interés del capital en ejercer una presión a la baja sobre los salarios está por detrás de esas maniobras presupuestarias y fiscales. Las luchas por la distribución de la riqueza y la renta no son las únicas importantes a este respecto. Las luchas por el reconocimiento, el respeto, la auténtica igualdad ante la ley, los derechos ciudadanos, las libertades culturales y religiosas, las representaciones políticas adecuadas, las oportunidades educativas y el acceso al empleo o incluso sobre el derecho a la presa. Muchas de esas luchas son colectivamente emprendidas por sectores particulares de la población que tratan de enderezar las cosas u obtener ventajas según el caso. Por ejemplo, mujeres, grupos LGBT, minorías raciales, étnicas o religiosas, ciudadanos de la tercera edad, sindicatos, cámaras de comercio, por no hablar de las instituciones sociales y políticas que tratan de defender los intereses de los trabajadores. El flujo y reflujo de esas luchas sociales da lugar a diversos resultados, muchos de los cuales tienen consecuencias colaterales en cuanto a la distribución de la riqueza y la renta. La igualdad de oportunidades en la educación, por ejemplo, tiene claros efectos sobre la futura distribución de la renta. El capitalismo, en su conjunto, está plagado de tales conflictos y enfrentamientos, pero la cuestión que pretendo plantear aquí es mucho más limitada. ¿En qué medida descansa el capital, entendido como organización del motor económico, de su circulación y acumulación, sobre ciertos principios básicos para la distribución de la riqueza y la renta? ¿Se puede atribuir los grandes cambios constatables en la distribución de la renta que han tenido lugar durante los últimos 40 años a la reconfiguración de las contradicciones internas del capital? Y por último, ¿supone la contradicción intensificada entre pobres y ricos una amenaza para la reproducción de este? Las pruebas estadísticas confirman la adaptabilidad del capital a distribuciones de la renta y la riqueza muy diversas, pero aunque evidentemente no exista una única distribución posible que pueda ser considerada óptima desde el punto de vista de su reproducción y crecimiento, nadie cree que sea posible una distribución totalmente equitativa. Se ha sugerido, no obstante, que distribuciones muy desequilibradas podrían suscitar conflictos, no solo debido a la inestabilidad y agitación social que pueden provocar, un temor que el FMI y las conferencias de Davos de las élites capitalistas globales acostumbran a evocar, sino debido a que las pruebas históricas sugieren que las grandes desigualdades podrían anunciar grandes crisis macroeconómicas, porque la contradicción unida entre producción y realización se hace mucho más difícil de mantener en equilibrio cuando la realización depende de los caprichos y hábitos discrecionales de la gente rica más que de las sólidas y fiables demandas no discrecionales de los trabajadores pobres. La última vez que Estados Unidos experimentó niveles de desigualdad parecidos a los que prevalecen ahora fue durante la década de 1920, y ello desempeñó evidentemente un importante papel en el fomento, si no en el desencadenamiento, de la depresión de la década siguiente. La situación parece hoy comparable a grandes rasgos.
¿Podemos esperar salir del actual estancamiento sin reordenar radicalmente los dispositivos de distribución de la renta y la riqueza? Consideremos algunas tendencias recientes en ese terreno. Un informe de Oxfam ofrece la siguiente descripción. Durante los últimos 30 años, la desigualdad ha aumentado espectacularmente en muchos países. En Estados Unidos, la proporción de la renta nacional corresponde al 1% más favorecido de la población se ha duplicado desde 1980, pasando del 10 al 20%. Para el 0,01% de los más ricos se ha cuadruplicado hasta niveles nunca vistos. A escala global, para el 1% más favorecido, 60 millones de personas y en particular para el 0,01% más selecto, 600.000 individuos, hay alrededor de 1.200.000 millonarios en el mundo. Los últimos 30 años han supuesto un increíble frenesí de enriquecimiento. Esto no se limita a Estados Unidos, ni siquiera a los países ricos. En el Reino Unido la desigualdad está volviendo rápidamente a niveles no conocidos desde la época de Charles Dickens. En China, el 10% más rico se queda ahora con alrededor del 60% de la renta nacional. Los niveles de desigualdad en China son similares ahora a los de Sudáfrica, el país más desigual del mundo, donde los ingresos son significativamente más desiguales que en el momento final del apartheid. En muchos de los países más pobres la desigualdad también ha aumentado rápidamente. Globalmente, la renta del 1% más favorecido ha aumentado un 60% en 20 años. El porcentaje de aumento de la renta del 0,01% más rico ha sido aún mayor. La crisis iniciada en 2007-2009 empeoró aún más las cosas. Los 100.000 millonarios más ricos añadieron 240 millardos de dólares a su riqueza en 2012. Esto es, lo suficiente para acabar con la pobreza en el mundo 4 veces. Ahora hay 1.000 millonarios por todo el mundo, muchos de ellos en Rusia, India, China, Brasil y México, sumándose a las élites de los países tradicionalmente más ricos de Norteamérica, Europa y Japón. Uno de los cambios más significativos es que el ambicioso ya no tiene que emigrar a los países ricos para hacerse millonario, sino que puede permanecer en su casa en India, donde el número de 1.000 millonarios se ha más que duplicado en los últimos años. Indonesia u otro país. Como concluye Branko Milanovic, estamos asistiendo al auge de una plutocracia global en la que el poder pertenece a un número relativamente pequeño de gente muy rica. La amenaza en la economía global para la unidad contradictoria entre producción y realización es palpable. Pero según otros criterios, el mundo es ahora mucho más igualitario que en otras épocas. Millones de personas han escapado de la pobreza debido en gran medida al fenomenal crecimiento de China, junto con sustanciales brotes de crecimiento en los demás países BRIC, Brasil, Rusia e India. Las disparidades entre países en la distribución global de la riqueza y la renta se han reducido mucho con el aumento de la renta per cápita en muchos países en vías de desarrollo. La transferencia neta de riqueza de Oriente a Occidente, que había prevalecido durante 2 siglos, se ha invertido, y Asia Oriental en particular ocupa ahora un lugar destacado como motor de la economía global. La recuperación de esta, por anémica que sea, desde los traumas de 2007 a 2009, se ha basado en gran medida, visto desde 2013, en la rápida expansión de los llamados mercados emergentes, principalmente los países BRIC. Este desplazamiento se ha extendido incluso a África, que era la parte del mundo que parecía haber escapado casi enteramente a los efectos de la crisis. El impacto desigual de la crisis en Europa, no obstante, significó una rápida aplicación de las disparidades en el bienestar económico entre los países del sur y los del norte. Pero ninguna de esas tendencias parece demasiado estable. Bastó insinuar un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal a mediados de 2013, por ejemplo, para observar una inmediata fuga de capitales de los mercados emergentes que cayeron en un desmayo, aunque resucitaron en cuanto la Reserva Federal anunció que estaba repensándose sus planes. Durante los últimos 40 años se han producido cambios en 2 sentidos opuestos.
Por un lado, una tendencia general hacia una nivelación de renta per cápita y los ingresos en distintos países, dejando a un lado los que, como Grecia, se han visto más duramente golpeados por la reciente crisis. Y por otro, espectaculares aumentos en las diferencias de renta y riqueza entre los individuos y grupos sociales de casi cualquier país del mundo. Muy pocos países o regiones han contradicho esta tendencia, estando situados además en los márgenes de la economía global, como Bután o durante un tiempo el estado de Kerala en India. Solo en América Latina hemos visto cierta reducción de las desigualdades sociales como consecuencia de la acción del gobierno. Las diferencias en riqueza monetaria son mucho más difíciles de estimar que en la renta, pero en ciertos aspectos la riqueza monetaria es más importante, ya que sus relaciones con el poder político vienen de más atrás y es, por lo tanto, más sólida. La mediación de la riqueza monetaria es complicada, porque la valoración de ciertos activos, desde las colecciones de arte a las joyas u otros artículos de lujo, carecen de criterios universales y además fluctúan enormemente, como sucede con el valor de mercado de las acciones y participaciones en empresas. Aún así, en la mayoría de los países la distribución de la riqueza monetaria parece aún más desequilibrada que la de la renta. ¿A qué se deben esas tendencias genéricas a escala planetaria? ¿Hay alguna razón en la evolución contradictoria del capital que las haga inevitables o cuando menos necesarias para la supervivencia y reproducción del mismo? ¿Indican las distribuciones de riqueza y renta cada vez más desequilibradas en tantos países la existencia de una contradicción en desarrollo? Y en tal caso, ¿qué tipo de trayectoria sigue? Por ejemplo, ¿cíclica o lineal? ¿Explica esa evolución los crecientes niveles de agitación e inestabilidad social como se constataron en 2013 desde Estocolmo hasta Estambul y en un centenar de ciudades en Brasil? ¿Anuncia una crisis macroeconómica hosca y todavía incipiente? La respuesta a esas preguntas requiere que estudiemos antes hasta qué punto la desigualdad es fundamental para el capital. La desigualdad deriva del simple hecho de que el capital se constituye social e históricamente como un dominio de clase sobre el trabajo. La distribución de la renta y riqueza entre capital y trabajo tiene que ser sesgada para que el capital se pueda reproducir. La igualdad en la distribución y el capital son cosas incompatibles. Ciertas disparidades en la distribución preceden, de hecho, al ascenso del capital. Los trabajadores deben ser desposeídos de la propiedad y el control sobre sus propios medios de producción si se quiere que se vean obligados al trabajo asalariado para sobrevivir. Esa condición referida a la distribución precede a la producción de plusvalor y debe mantenerse con el tiempo. Una vez que la circulación y acumulación de capital se generalizan, el nivel salarial debe mantenerse dentro de unos límites que permitan la obtención de beneficios. Cualquier intento de maximizar esto significa reducir los niveles salariales o incrementar la productividad del trabajo. La intensificación de la competencia entre capitales conduce a una reducción general de salarios, quieranlo o no los capitalistas individuales. La proporción en que se reparte la excedente entre salario y beneficios es consecuencia de cierta combinación de la escasez de mano de obra y el curso de la lucha de clases. La configuración resultante es geográficamente desigual. La clase capitalista debe recibir una proporción suficiente del valor social producido que, inciso A, la incentive proporcionándole condiciones de consumo privilegiadas como clase ociosa, inciso B, entregue un excedente suficiente para mantener en marcha el motor económico del capital y su expansión acelerada y sin trabas. El dilema fáustico que acecha en el pecho de cada capitalista entre el disfrute personal y la reinversión solo se puede resolver con una considerable generación y apropiación de excedente. Siempre tiene que fluir una cantidad desproporcionada de excedente hacia el capital, a expensas del trabajo. Esa es la única posibilidad para que el capital se reproduzca. Los mayores recursos económicos que afluyen al capital le permiten, y solo a él, invertir y crear empleos en una economía puramente capitalista. Esto proporciona la razón esgrimida por la derecha en pro de las políticas públicas, en particular los dispositivos fiscales que favorecen al capital frente al trabajo.
Aunque la distribución desigual de la renta pueda parecer injusta, se dice, de hecho favorece al trabajo porque el capital puede así crear empleos, y cuanto más posea la clase capitalista mayor será la creación de puestos de trabajo. Desgraciadamente esa historia no es del todo cierta. El capital solo reinvierte en creación de empleos cuando esa actividad es rentable. Las últimas 3 recesiones en Estados Unidos han sido seguidas por recuperaciones sin creación de empleo porque faltaban oportunidades rentables, aunque los niveles salariales estuvieran cayendo y hubiera en todas partes excedentes obvios de mano de obra. El capital, o bien, almacenaba su dinero o utilizaba sus rentas excedentes para especular en bolsa, en el mercado inmobiliario, en compra de activos, en particular recursos y tierra, o jugando como en un casino con instrumentos financieros nuevos e inestables. Si invertía algo en la producción, era en tecnologías de ahorro de trabajo que aumentaban el desempleo, más que en la creación de puestos de trabajo. Entretanto, la creciente concentración y centralización de renta y riqueza en la clase capitalista le permitió ejercer una influencia y control desproporcionado sobre los medios de comunicación, opinión pública, y sobre el aparato del Estado capitalista. El capital se procuró un acceso privilegiado a la protección de un Estado que proclama su monopolio sobre el uso legítimo de la violencia y sobre los medios de creación de dinero. Aprovecha sus privilegios para proteger sus intereses y perpetuar su poder. Los bancos centrales siempre rescatan a los bancos, pero nunca al pueblo, mostrando la deriva hacia la formación de una plutocracia global y el increíble aumento en la disparidad de riqueza y renta en la mayoría de los países del mundo. Las necesidades y estrecheces de los trabajadores al otro lado de la frontera entre clases no significa apenas nada para el capital, excepto cuando su demanda agregada total es insuficiente para la realización de la acumulación del capital en el mercado. Al capital le interesa, en lo inmediato, mantener tan bajos como sea posible los niveles salariales. Esto define una contradicción intrínseca, como vimos, entre realización y producción. La capacidad de los capitalistas para gestionar el nivel de los salarios descansa en la disponibilidad de un ejército de reserva industrial, de trabajadores excedentes. La función de esa reserva es proporcionar la mano de obra requerida para la futura expansión del capital al mismo tiempo que actúa como un peso muerto sobre las aspiraciones de los ya empleados cuando intenta mejorar sus remuneraciones y las condiciones de trabajo. El ejército industrial de reserva es de 2 tipos. En primer lugar están los trabajadores desempleados. En segundo lugar, las innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad laboral dan lugar a despidos y desempleo. El capital adquiere así un considerable poder sobre la oferta de trabajo excedente al mismo tiempo que gestiona su propio nivel de demanda. Con otras palabras, el capital participa tanto en la producción de desempleo como en la creación de puestos de trabajo. Los incentivos fiscales para inducir a los capitalistas a reinvertir pueden llevar tan fácilmente a eliminación de puestos de trabajo como a su creación, hecho que se menciona rara vez en las discusiones políticas sobre el tema, aunque sea algo obvio para cualquier trabajador despedido por razones tecnológicas. En segundo lugar, hoy día todavía hay reserva latente en forma de grandes poblaciones campesinas, autoempleados, mujeres y niños que no han sido todavía sometidos al trabajo asalariado. El reciente y enorme incremento del trabajo asalariado en China ha supuesto una transformación de ese tipo. África conserva una vasta reserva potencial de mano de obra todavía por movilizar. Gran parte del crecimiento que se ha producido en los países BRIC y en otros lugares ha supuesto una movilización de esa reserva latente. En los países capitalistas avanzados, la inserción de mujeres en la mano de obra asalariada desempeñó en otro tiempo una función análoga, aunque el depósito de mano de obra rural excedente solo estaba empezando a agotarse. Esa reserva latente no tiene por qué estar disponible in situ. Desde la década de 1960, los capitalistas alemanes recurrieron a la mano de obra turca, los franceses a la magrebí, los suecos a los antiguos yugoslavos, los británicos a su antiguo imperio y los estadounidenses a los mexicanos como mano de obra inmigrante.
cuando se despertó una creciente inquina contra los inmigrantes en la clase obrera tradicional. El capital emigró a las maquilas mexicanas y las fábricas chinas y bangladeshíes en un desplazamiento masivo hacia donde se podía disponer de mano de obra excedente. Y aunque el capital no llegue a emigrar, la sola amenaza de que pudiera hacerlo sirve a menudo para mantener apaciguados a los trabajadores en sus reivindicaciones. No nos entretendremos en los detalles intrincados de esa dinámica. Lo único que nos importa es registrar claramente con qué medios generales puede mantener controlada el capital, la participación del trabajo en la renta nacional y cómo puede gestionarla, incluso frente a fuertes corrientes de oposición organizada y al peligro de desencadenar una crisis de realización estrangulando la demanda efectiva de los trabajadores. Es obvio que así lo han hecho durante los últimos 40 años, combinando los cambios tecnológicos que ahorran trabajo con una globalización aleatoria, incluso cuando la intensificación de la competencia internacional ejercía presiones a la baja sobre la tasa de beneficio no compensadas por el aumento de la tasa de explotación de la mano de obra. El efecto neto ha sido una tendencia global a la reducción de la cuota percibida por los trabajadores del producto social, que es lo que subyace a las crecientes diferencias en la distribución individual de riqueza y renta prácticamente en cualquier rincón del planeta. Hay que poner en su lugar, sin embargo, otra pieza del rompecabezas. La ventaja obvia que obtiene el capital de una vasta reserva de mano de obra excedente plantea el problema de la supervivencia de esos trabajadores excedentes mientras están desempleados. En el caso de las reservas latentes, el problema se resuelve a menudo mediante lo que se llama proletarización parcial. Allí donde esa reserva de mano de obra es extraída de regiones rurales, los trabajadores pueden regresar a su aldea cuando pierden el empleo y ganarse allí la vida como venían haciendo tradicionalmente. Gran parte de los costes de reproducción y del cuidado de los niños corre también a cargo de las áreas rurales a cuenta de las remesas enviadas a casa por los trabajadores urbanos, como ha venido sucediendo en China, por ejemplo. También se aplica a los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, en particular a los indocumentados, que vuelven a México, donde nacieron cuando son despedidos o caen enfermos, debido por ejemplo a una exposición excesiva a los pesticidas. Pero esto evidentemente no sirve cuando familias enteras emigran a la ciudad y abandonan sus lazos rurales. Surgen entonces economías informales, incluidas las que suponen actividades criminales, para sobrevivir marginalmente en alojamiento de bajo coste en chabolas, villas miseria y favelas. Los desempleados se ganan la vida como pueden en esas áreas urbanas hiperdegradadas, lo que define, por supuesto, una forma y un nivel de vida y lo que es aún más importante para el capital, un coste de la vida que sirve como límite inferior para los niveles salariales en el sector formal. Aproximándose a ese límite inferior, los capitalistas pueden reclutar fácilmente trabajadores entre el excedente que sobrevive en el sector informal. En los países capitalistas avanzados, ese límite inferior para los niveles salariales queda fijo por el nivel de ayudas sociales y el seguro de desempleo logrado mediante un largo historial de luchas de clase. Esto ha llevado a los teóricos de derecha a argumentar que el desempleo surge por el nivel de vida del que disfrutan los desempleados es demasiado alto. La mejor forma de combatir el desempleo sería, pues, reducir los subsidios de desempleo. Los patronos que no pueden producir rentablemente porque el nivel salarial es demasiado alto, contarían entonces con oportunidades de empleo más barato. Existen ciertas pruebas de que efectivamente puede suceder algo así. El problema es, por supuesto, que los niveles salariales pueden caer para el conjunto de la fuerza de trabajo sin generar necesariamente nuevos empleos, contribuyendo así a una mayor tasa de explotación de los trabajadores y, caeteris paribus, a mayores beneficios para el capital y diferencias de renta más altas. Este fue uno de los efectos de la reforma del sistema del bienestar impulsada por el presidente Clinton en Estados Unidos y la introducción de requisitos obligatorios de formación profesional, de adquisición de experiencia laboral y de realización de trabajos gratuitos para la comunidad. Workfare para los receptores de subsidios en 1995.
Las condiciones mucho más estrictas de los subsidios de desempleo para los parados acaban incrementando, por supuesto, el vasto depósito de desempleados golpeados por la pobreza que no pueden encontrar un empleo porque no se genera ninguno en un ambiente gobernado por las fuerzas gemelas de la globalización y la competencia con enormes reservas latentes de mano de obra y los cambios tecnológicos que ahorran trabajo. Clinton ha sido generosamente recompensado desde entonces por las organizaciones patronales, ganando unos 17 millones de dólares en 2012 por sus conferencias, principalmente ante grupos empresariales. El planteamiento neoliberal de la gestión de la fuerza de trabajo parte de ese principio e incluye una amplia ofensiva contra todas aquellas instituciones, como los sindicatos y los partidos políticos socialistas, que han luchado durante mucho tiempo para proteger a los trabajadores frente a los peores efectos de las oleadas periódicas de desempleo masivo. La situación que prevalece en la reserva de mano de obra se han deteriorado, por ello marcadamente desde la década de 1980, por razones políticas y estratégicas. El capital ha venido, de hecho, profundizando las desigualdades de renta y la pobreza a fin de incrementar sus beneficios. Este resumen está evidentemente súper simplificado, pero proporciona una clara ilustración de cómo se ha manifestado históricamente la unidad contradictoria entre producción y realización durante los movimientos cíclicos en las disparidades de renta, que han oscilado enormemente, pasando de ser relativamente reducidas a explosivamente expansivas. También ha influido notablemente los cambios en la ortodoxia económica. Como ya se ha señalado, durante las décadas de 1950 y 1960, la gestión keynesiana de la demanda dominó el pensamiento económico, pero desde 1980, poco más o menos, dominan las teorías monetaristas por el lado de la oferta. Esto nos retrotrae a la cuestión de qué nivel de desigualdad social es aceptable o deseable en el capitalismo. Un igualitarismo económico completo es evidentemente imposible, a diferencia de lo que afirma la teoría política liberal, que defiende en teoría la igualdad absoluta de los derechos políticos, legales y de ciudadanía. La distancia entre derechos económicos y políticos es palpable. Pero ¿en qué momento se agudiza la contradicción entre la producción de riqueza y pobreza, aquí señalada como fundamental para el capital, convirtiéndose en origen de una nueva crisis? A este respecto, cabe distinguir al menos dos formas. Las desigualdades crónicas producen desequilibrios entre producción y realización. La escasez de demanda efectiva entre las masas frena o bloquea una circulación fácil del capital. Las políticas de austeridad, ampliamente aplicadas en gran parte del mundo capitalista en los últimos tiempos, reducen la demanda efectiva y obstaculizan la creación de oportunidades de beneficio. Esto explica la situación actual en Estados Unidos, donde los beneficios de las empresas se han mantenido en un máximo histórico, mientras que la reinversión ha sido muy escasa. La segunda vía de generación de una crisis viene dada por niveles inaceptables de desigualdad que alimentan el descontento social y los movimientos revolucionarios. Esta amenaza no se limita a situaciones de privación absoluta, sino que pueden surgir también de una privación relativa, en particular cuando está vinculada a la situación económica inferior de determinados grupos religiosos, étnicos, de género o raciales. La agitación obrera y los levantamientos urbanos en la década de 1960 en Estados Unidos fueron de este tipo. La agitación social en Brasil, en 2013, surgió en un momento de modesta reducción de la desigualdad y podría atribuirse en parte a las crecientes expectativas entre las poblaciones hasta ahora marginadas y al fracaso de los servicios y provisiones públicas en satisfacer sus demandas. Nada de esto explica la increíble concentración de riqueza de una plutocracia global emergente en lo más alto de la distribución de la renta, pero sí existe una explicación estructural que pivota en torno al creciente papel del capital comercial, financiero y mediático. Las tecnologías de la información en rápida evolución y las revoluciones espaciotemporales en las comunicaciones han incrementado sustancialmente las posibilidades de movilidad geográfica del capital-dinero, lo que ha motivado un desplazamiento en la jerarquía del capital hacia la financiación global. Los cambios dinámicos que ocurren en varias de las contradicciones del capital han interactuado, de hecho, de tal forma que esa financiación ha ampliado las disparidades de renta y riqueza. Permítaseme detallarlo.
A lo largo de la historia del capital ha habido varias oleadas de financiación, en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo. Lo que singulariza la fase actual es la tremenda aceleración en la velocidad de circulación del capital dinero y la reducción de los costes de las transacciones financieras. La movilidad del capital dinero con respecto a la de otras formas de capital, en particular mercancías y producción, se ha incrementado espectacularmente. La tendencia del capital a la aniquilación del espacio mediante el tiempo desempeña en esto un gran papel. Como explica Craig Callon en un reciente ensayo, facilita la destrucción creativa de las estructuras existentes del capital, esto es, modos específicos de producción industrial, e incita al desarrollo de nuevas tecnologías, lo que a su vez promueve el desarrollo de nuevos productos, procesos y lugares de producción. Los desarrollos geográficos desiguales se hacen aún más pronunciados a medida que el capital busca y se desplaza a nuevas localizaciones de costes bajos. La presión ejercida por las finanzas impulsa a la inversión a la busca de beneficios a un plazo cada vez más cortos y recorta el crecimiento a largo plazo y más profundo. También produce burbujas y pinchazos especulativos. Incrementa la presión del mercado sobre las empresas cuyo rendimiento es inferior a la media, provocando la desinversión en negocios todavía rentables, ejerciendo una presión a la baja sobre los salarios y reduciendo la tendencia del capitalismo industrial a compartir los beneficios mediante el aumento de salarios. Intensifica la desigualdad. La cursiva es mía. Pero la financiación a todo tren también produce rendimientos sobre la riqueza invertida que sobrepasan con mucho los beneficios derivados del empleo. Recompensa a los comerciantes más que a los productores materiales. Hace que todos los demás tipos de negocio paguen más por los servicios financieros. El fondo de primas en 2010 para los empleados del sector de activos financieros en la ciudad de Nueva York fue, por sí solo, de $20,8 millones. Los 25 directores mejor retribuidos del sector de los hedge funds ganaron $22,7 millardos. Y esto sucedió después de que la licuefacción del mercado revelara el daño que la financiación estaba haciendo a la economía en general. Pero se benefician los intermediarios de todo tipo y no solo los que comercian con dinero. Los que comercian con información y todos los accesorios de la economía del espectáculo y la fabricación de imágenes y deseos fetiches forman parte también del trato, así como todos los que comercian con futuros, por ficticios que estos puedan resultar. Los intermediarios y rentistas, así como los financieros, aparecen así como los árbitros de la acumulación de capital respecto al capital industrial. Por eso es por lo que la distribución de riqueza y renta viene siendo tan distorsionada desde la década de 1970. Pero esto ha privado de seguridad al capital, haciéndolo más volátil y más proclive a la crisis, debido a las tensiones resultantes entre producción y realización del valor social, cuando los principales árbitros de la acumulación del capital no tienen apenas nada que ver con la producción real. El motor del capitalismo viene rechinando bajo esta tensión y podría fácilmente estallar. China sería casi con seguridad el centro de esa explosión, o encallarse, como parece el resultado más probable en Europa y Japón en este momento. En todo esto existe, a mi parecer, una profunda paradoja. Históricamente, el capital industrial desarrolló una poderosa lucha para librarse de las cadenas de los terratenientes que extraían rentas, los financieros usureros y los comerciantes que pretendían robar o comprar barato y vender caro en mercados desparejamente construidos. El capitalismo del siglo XXI parece estar tejiendo ahora una red de restricciones en las que los rentistas, los comerciantes, los magnates de los medios y las comunicaciones y sobre todo los grandes financieros exprimen despiadadamente el fluido vital del capital industrial productivo, por no hablar de los trabajadores empleados. No es que el capital industrial desaparezca, sino que simplemente se ha convertido en vasallo del capital que adopta estas otras formas más fantásticas y virulentas.
Ha surgido una forma de capital implacablemente dinámica en el terreno de los cambios tecnológicos y en la globalización de las relaciones sociales, pero que no presta ninguna atención a las condiciones en las que el trabajo social produce y a la que incluso parece no preocuparle demasiado si se lleva a cabo efectivamente la producción. Sin embargo, si todos los capitalistas tratan de vivir de las rentas, el interés, el beneficio del capital comercial y mediático, o incluso peor, especulando en la bolsa o gastando alegremente las ganancias del capital, como sucede con el 1% más beneficiado por sus ingresos en Estados Unidos, sin producir valor social, el único resultado posible es una crisis calamitosa. Una economía política de ese tipo también responde a la concentración y centralización de un inmenso poder, privilegio y riqueza económica en manos de los capitalistas comerciales, mediáticos y financieros y de los rentistas. El surgimiento de tal plutocracia es tristemente y muy evidente. El hecho de que le vaya bien, mientras que a la gran mayoría de la gente le va tan mal, es difícil de disfrazar. La gran pregunta es si puede surgir y cuándo un movimiento político de masas de los desposeídos para retomar lo que se les ha arrebatado. Esto nos deja ante una cuestión residual decisiva. Si las inmensas disparidades actuales de riqueza y renta son un reflejo del auge de esta nueva forma de capital, ¿cuáles fueron las contradicciones que permitieron el ascenso de la misma? Esta es una cuestión crucial que trataremos más adelante en el contexto de las contradicciones peligrosas, y no fue, según pretendo mostrar, un mero accidente histórico. Las consecuencias políticas de todo esto para una estrategia anticapitalista son bastante simples pero de gran alcance. Si, por ejemplo, los datos de las encuestas en Estados Unidos son creíbles, cabe deducir la existencia de un enorme apoyo público a un movimiento de reforma que produzca resultados más igualitarios que los actuales, si bien demanda que no sea el Estado el instrumento que lo lleve a cabo. Habría un apoyo muy amplio para iniciativas de control por parte de los trabajadores, economías solidarias y estructuras comunitarias y cooperativas autónomas. Cabe mencionar el ejemplo de Arrasate Mondragón, la cooperativa de trabajadores de mayor envergadura y duración en toda Europa, que se ufanaba de su gestión colectiva y en la que hasta muy recientemente la disparidad de renta no llegaba al 3:1, frente a la relación de 350:1 en una típica empresa estadounidense. También en este caso vemos el valor potencial de una categoría muy importante de acción política. Se trata de la idea de reforma revolucionaria. Dicho simplemente, la reducción de las disparidades de riqueza y renta desde sus niveles actuales no desafiaría un ápice la reproducción del capital. De hecho, para que el capital sobreviva en la coyuntura actual, se puede argumentar plausiblemente que tal reducción es absolutamente necesaria, porque las disparidades actuales amenazan convertirse en una contradicción absoluta debido a la creciente desequilibrios y a la incapacidad para gestionar la unidad contradictoria entre producción y realización. Pero si la teoría de las desigualdades necesarias del capital es correcta, entonces llegará un momento en que un programa para reducir las desigualdades de riqueza y renta amenazará la reproducción del capital. Una vez que se pone en marcha un movimiento hacia la contracción de los beneficios, puede amenazar en último término el fluido vital del capital como compensación de la forma en que absorbe sistemáticamente el fluido vital del trabajo. Nadie sabe exactamente dónde podría estar el punto de ruptura, pero seguramente se producirá mucho antes de que se alcancen los niveles de igualdad preferidos por la opinión pública estadounidense. Un movimiento de reforma para reducir la desigualdad social puede convertirse en la punta de lanza para una transformación revolucionaria.